El día de hoy corresponde al tema de los registros en Guatemala, que son varios registros públicos de distinta naturaleza, en las cuales vamos a explicar a continuación, que son 19 registros. El número 1 sería el Registro Nacional de las Personas, que significa, con sus abreviaciones, el RENAP. Por medio del decreto 90-2005 fue creado la ley del Registro Nacional de las Personas, que es el del RENAP. El registro vino a sustituir al registro civil. Fue creado en el año 1963, donde en la ley, en el artículo 1 y número 2 de la ley del RENAP, lo podemos definir como al Registro Nacional de las Personas, que es una entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, encargada de organizar y mantener el registro único de certificación y de identificación de las personas naturales, así como la emisión del documento personal de identificación, que en su momento es el DPI. Su estructura funcional está conformada por el directorio ejecutivo, el consejo consultivo, las oficinas ejecutivas, el directorio administrativo. Requisitos para ser registrador del RENAP. Acá se necesita ser guatemalteco de mayor de 25 años, acreditar estudios completos de educación media, ser de reconocida honorabilidad, otros que el reglamento establezca. En la ley del RENAP, en su artículo 70, se establece todo lo que podemos nosotros inscribir en el registro civil, es decir, el Registro Nacional de las Personas. Como número 2, viene el registro de la propiedad. Actualmente en nuestro país, en la ciudad de Guatemala, tenemos establecido el registro de la propiedad de la zona central. Y en la ciudad de Quetzaltenango, que es el segundo registro de la propiedad, es decir, que existen dos clases de registro de la propiedad. El registro general de la propiedad de la zona central tiene jurisdicción con el resto de departamentos de la República. Podemos dar una definición legal, que esa la encontramos en el Código Civil. En el Código Civil encontramos la definición legal del registro de la propiedad, que es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación, cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y que demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles, identificables con excepción de las garantías mobiliarias, que se constituyen de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. Esta la encontramos en el artículo 1124 del Código Civil. Asimismo, también lo encontramos su fundamento constitucional, que está en el artículo 230 de la Constitución. Requisitos para ser registrador de la propiedad: debe de ser guatemalteco de origen y debe de ser abogado y notario colegiado activo. Según el artículo 1125, menciona todo lo que puede ser inscribible en el registro de la propiedad. Como número 3 sería segundo registro de la propiedad. El registro de la propiedad ubicado en Quetzaltenango se denomina actualmente el segundo registro de la propiedad, que fue creado el 19 de junio de 1877. Y el segundo registro de la propiedad, que se encuentra en Quetzaltenango, tiene jurisdicción con los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Retaluleu y Suchitepeques, y también Sololá. Sololá tiene jurisdicción con el segundo registro de la propiedad. Como número 4 sería el registro de información catastral. Fue creado mediante decreto 4105 del Congreso de la República, a efectos de ser la autoridad competente de materia catastral, siendo este el responsable de establecer y mantener y actualizar
todo lo que tenga que ver a la certeza y seguridad jurídica de la propiedad de tenencia y el uso de la tierra. Como número 5 sería el registro mercantil. El registro mercantil fue creado mediante la promulgación del Código de Comercio de Guatemala, que es el decreto legislativo 2-70, de fecha 28 de enero de 1970. ¿Qué es lo que se inscribe en el registro mercantil? Se inscriben comercios individuales, sociedades mercantiles y empresas mercantiles. Como por ejemplo podemos ver en el registro mercantil se inscriben lo que son sociedades y mercantiles. Otro que podemos, el número 6, sería el registro electrónico de poderes. El nombre oficialmente le corresponde, que es el registro electrónico de poderes del Archivo General del Protocolo de la Corte Suprema de Justicia y así como unidad administrativa del citado archivo, que tiene personalidad jurídica propia, y su organización está conformada por un director, varios subdirectores, asesores jurídicos, notarios revisores. Y como número 7 está el registro de la propiedad intelectual. Acá tiene un arancel de cuyos fondos no dispone en su totalidad, pues parte de ellos van a fondo común y otra parte que no se aplican, que van al registro específico. En la propiedad intelectual, acá su estructura tiene dependencia con el Ministerio de Economía, a cargo de un registrador y varios subdirectores regionales. ¿Qué es lo que se inscribe en el registro de la propiedad intelectual? Esto es muy importante, que acá se inscriben marcas, ya sean de cualquier artículo, nombres comerciales, diseños, y también se inscriben canciones. Asimismo es lo que se inscribe en este registro. Como número 8 tenemos el registro de garantías mobiliarias, que de conformidad con el decreto 51-2007 y mediante el decreto 47-2008, este fue creado con el funcionamiento a partir del 1 de enero de 2009. ¿Y cuál es su estructura? Está conformado y encabezado por un registrador de garantías mobiliarias, asesores jurídicos, operadores, dependencias de informática. ¿Y qué es lo que se inscribe acá? Se inscriben constitución de garantías mobiliarias, prórroga de garantías mobiliarias y así como rectificaciones, todo lo que tenga que ver con mobiliarias. Como número 9 sería el registro de mercado de valores y mercancías, que este se creó y tiene fundamento en el artículo 119 de la Constitución. ¿Y cuáles son las calidades del registrador? ¿Cuáles son? Debe de ser profesional universitario, de reconocida honorabilidad, de experiencia notarial, competencia en materia jurídica, goza de fe pública y de autenticidad con su firma en las inscripciones. ¿Cuál es el marco regulatorio? Como mencioné anteriormente, la organización y el funcionamiento del registro de mercado de valores y mercancías. Este es un registro, está regulado en el decreto 34-2096 del Congreso de la República y el acuerdo gubernativo 121-2009. Y esta ley o este registro entró en vigencia el 4 de mayo de 2009. ¿Qué es lo que se inscriben en este registro? Se inscriben inscripciones de bolsas de mercado, inscripciones de agencias de bolsa y de valores. Como número 10 sería el registro de personas jurídicas. El registro de personas jurídicas, esto es muy importante, ya que fue creado a través del decreto 90-2005, es decir, la ley del RENAP. ¿Cuál es su estructura? Podemos decir que es una dependencia del Ministerio de Gobernación,
Está conformado por operadores, registradores, asesoría jurídica y secretaría general. ¿Cuáles son sus objetos o qué se pueden escribir en este registro? Se pueden escribir asociaciones, ONGs, fundaciones, iglesias, mandatos, que son los más comunes. Como número 11 sería el registro de procesos sucesorios. Este fue creado mediante el decreto número 73-75 del Congreso de la República, con una entidad a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de publicitar la radicación o existencia de procesos sucesorios, ya sea que sean testamentarios o que sean intestados. Cualquier de los dos procesos se pueden inscribir en este tipo de registro. Encargado del registro de procesos sucesorios, está a cargo del presidente del órgano judicial y forma parte del personal de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, también conformado por el personal auxiliar, y cuenta con 2 operadores. El registro de testamentos, número 12. Este registro tiene su fundamento en el artículo 1885 del Código Civil. ¿Y cuál es su organización? Está conformada por la Constitución, una unidad de registro general de la propiedad, y tiene un jefe de unidad de testamentos. En este registro es donde se van a registrar todos los testamentos. Como número 13, el registro de ciudadanos. De conformidad con el artículo 154 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, que es el decreto número 1-35 de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue creado bajo el nombre de Registro de Ciudadanos, siendo este un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral, en la que se tiene personalidad jurídica propia. El Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral y es independiente, y las atribuciones están determinadas en la Ley Electoral de Partidos Políticos, que es la siguiente: el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está estructurado este registro? Está conformado por la Dirección General de Registro, con sede en la capital, una delegación, una subdelegación y oficinas y agencias del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que se inscriben en este registro? Normalmente consta inscripciones de ciudadanos, es decir, de las personas, inscripción de las organizaciones políticas, cuando hay elecciones que ya próximamente van a ser entre un par de años. Uno, cuando quiere ejercer el voto, debe de estar inscrito en el registro de ciudadanos para nosotros tener derecho a ejercer el voto. Y entonces con eso nosotros ya podemos ejercer ese voto, que nosotros lo podemos realizar a través de que nosotros estemos empadronados. Eso es un registro que lleva ahí de las personas que se han empadronado. Y como número 14 sería el Registro Nacional de Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas, que dice que mediante el decreto número 82-78 del Congreso de la República, publicada en el Diario Oficial de Centroamérica, que fue publicado el 29 de diciembre de 1978, que se creó el Instituto Nacional de Cooperativas, como otro registro más, con una entidad descentralizada, autónoma y con personalidad jurídica, con un patrimonio propio para impulsar a la política de apoyo a las cooperativas para el desarrollo ordenado del cooperativismo. ¿Cómo está estructurado? Está a cargo de un registrador, cuenta con un secretario y los oficiales. Como número 15 sería el registro de la Dirección de Catastro y Administración del Impuesto Único sobre Inmuebles de la Municipalidad de Guatemala, es decir, el YUSI, donde acá se menciona
y lo podemos establecer también, que se encuentra regulado en la ley del YUSI, donde ahí lo podemos nosotros verificar. Donde este no es un registro público, sin embargo tiene un ente técnico generador de información catastral, y es precisa que tiene accesible para los ciudadanos sobre los bienes inmuebles. ¿Cuál es la misión de este registro? Este registro tiene una misión que es realizar el establecimiento del catastro municipal del municipio de Guatemala y darles mantenimiento, apoyo, el fortalecimiento de la municipalidad de Guatemala y el desarrollo integral del bien social, que es lo más importante. ¿Y cómo está estructurado? Está estructurado por un director y un subdirector. ¿Qué es lo que se inscribe acá en este registro? Se inscribe inscripción de bienes inmuebles. ¿Y cuál es su función de este registro que es del YUSI? Es emisión de certificaciones y actualización de información catastral, inscripción de derechos de posesión en las tierras municipales o de la nación y modificación de datos catastrales. Como número 16 sería el registro tributario unificado, que fue creado mediante el decreto número 25-71 del Congreso de la República de Guatemala, con el propósito de mantener un control de la población económicamente activa y la mejor fiscalización de contribuyentes y la recaudación tributaria, es decir, conforme los impuestos que vayamos pagando nosotros como ciudadanos. ¿Qué es lo que se inscribe? Se inscriben personas naturales o jurídicas que estén afectos a cualquiera de los impuestos vigentes, ya sea de régimen general, puede ser como ejemplo pequeños contribuyentes, los negocios, y un ejemplo muy común y muy importante y muy utilizado el día de hoy es que uno se puede inscribir ante la SAT como persona individual o como persona jurídica, y entonces como a cada persona que se inscribe en el registro tributario unificado se le asigna un número de identificación tributario, y ese número de identificación tributario se puede abreviar como NIT. Ese es el mencionado NIT, que se le extiende a una persona jurídica o individual como un carnet, como podemos ver a continuación. Este es un carnet que extiende la SAT cuando uno se inscribe ante la SAT. Este es el NIT tributario, el NIT y el nombre de la persona y ante la SAT. En este caso podemos ver que este es mi NIT personal que extiende la SAT. Y el NIT se puede utilizar, así como el NIT, este NIT se puede utilizar en relaciones mercantiles, laborales, transacciones financieras, gestiones administrativas y judiciales. Y el NIT normalmente lo podemos utilizar cualquier persona al momento de realizar alguna compra, ya sea en un supermercado, una farmacia. Nosotros damos nuestro NIT y automáticamente en el sistema del registro tributario unificado aparece nuestro nombre. Es decir, que nosotros estamos inscritos y registrados ante ese registro. La Superintendencia de Administración Tributaria, que es la SAT, se creó mediante el decreto número 1-98 del Congreso de la República como una entidad descentralizada, autónoma, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional. La SAT goza de autonomía funcional, económica y financiera. ¿Cuál es su fundamento legal? El fundamento legal lo encontramos en el artículo 112, que es del Código Tributario, donde acá menciona las obligaciones de los contribuyentes. Asimismo, menciona un artículo en el Código Tributario, en el artículo 120, que es la inscripción de los contribuyentes. Esto es decir que cualquier persona debe de estar inscrito ante la SAT. Esto es
el fundamento legal que toda persona debe estar inscrito. Como número 17 sería el registro sanitario. Esto es muy importante en relación a cualquier registro, ya que esta es una dependencia, dirección general de la regulación de vigilancia y control de la salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se creó en virtud del decreto número 90-2097, que el decreto 90-97 es el Código de Salud del Congreso de la República, que es el Código de Salud, que este se le otorga a las personas individuales y personas jurídicas que se dedican a las actividades comerciales, industriales, como por ejemplo lo que normalmente y lo comúnmente podemos ver nosotros como ejemplo es la licencia sanitaria, con el objeto de nombrar su control sanitario. Entonces yo en este momento les enseño una licencia sanitaria que podemos ver a continuación. Esto es lo que es una licencia sanitaria que extiende el Ministerio de Salud, avalando, por ejemplo, esto lo necesitan más donde hay manipulación de alimentos, donde se maneja alimentos para tener un mejor manejo de esos productos. ¿Y qué es lo que se inscribe en este registro sanitario? De conformidad con el artículo 169 del Código de Salud, es necesario tener la licencia sanitaria cuando haya venta de medicamentos, farmacéuticos, estupefacientes y psicópitos, material de curación, productos de higiene personal y del hogar. Esto es necesario tener y que le extiendan a usted la licencia sanitaria. Sin esa licencia sanitaria usted no puede dedicarse a la venta de estos productos. Como número 18 sería el registro público a cargo del CONAP. Este registro es una entidad pública responsable de la administración de áreas legalmente protegidas para asegurar la conservación de niveles socialmente de servicios ambientales. Actualmente cuenta con 120 áreas protegidas de distintas categorías de manejo. Estas 120 áreas es la que se extiende a toda Guatemala. Y su fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 64, donde regula lo que es el patrimonio natural. Esto está en la Constitución. Y como podemos ver, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, este es un registro que se crea mediante el decreto número 4-89 del Congreso de la República, cuya abreviación se le puede denominar lo que es el CONAP. CONAP significa Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto de la conservación, de rehabilitación, mejorar, protección de todos los recursos naturales del país. Particularmente esto se extiende en la ley de áreas protegidas, tiene que ver mucho con la flora y la fauna silvestre. El CONAP lleva un registro individual de personas individuales jurídicas que se dedican a cualquiera de las actividades, por ejemplo, al comercio de animales, a los que se dediquen a la venta de plantas silvestres. Los cazadores profesionales deben de inscribirse en este registro. El CONAP tiene su regulación legal en la Constitución, en el acuerdo gubernativo número 759-90, que menciona el reglamento de las áreas protegidas, que la podemos encontrar en la ley de áreas protegidas. Y también en su regulación fundamental principal es en el decreto 489 del Congreso de la República, que regula la ley de áreas protegidas.
Y como número 19 y último registro en Guatemala está el registro de aeronáutica civil. Este registro surge formalmente el 16 de octubre de 1997 y sin embargo se autoriza el primer libro de matrícula de aeronaves, siendo esto el 15 de enero de 1938 por la Dirección de Aeronáutica Civil. ¿Cuál es la función de este registro? La función de este registro es la dependencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Depende este registro del Ministerio de Comunicaciones, de Infraestructura y Vivienda. Se encuentra a cargo de un registrador que debe de poseer los títulos de abogado y notario y ser colegiado. Todos los registros, es una de las calidades o requisitos que debe tener cualquier registrador de cualquier registro. ¿Y cómo está conformado o su organización de este registro de aeronáutica? Está por la personal de secretaría, recepción, tiene asistentes, operadores, analistas y asistentes de informática. ¿Qué es lo que se registran en este registro? Se registran aeronaves civiles y sus motores, personal técnico de aeronáutico, asimismo como una escuela de instrucción de aeronáutica debe de estar debidamente inscrita. Y el ordenamiento jurídico de este registro está en la Ley de Aviación Civil y su reglamento. Como podemos ver, acá se encuentra regulado este registro y todos estos 19 registros que mencioné anteriormente se encuentran funcionando actualmente en Guatemala. Entonces, estos son todos los registros. Muchas gracias.